Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido nuevamente al aire, Pacho Armanelli, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los Muy saludo bien. y saludo a toda la gente que se sumó después del pase. Ahí estamos, muy bien. Estamos ansiosos de saber de qué va el tema del día de hoy. Me imagino tiene que ver con la fecha hoy, ¿no? Claramente. No es tanto actualidad, sino más una referencia al 8M. Exactamente, tiene que ver con este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y todo lo que esto implica. Para esto hemos estado indagando acerca de estadísticas, de números, de datos que acompañan este día. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer trabajadora y por otro lado todo el trabajo que se realiza desde el Estado en torno a las problemáticas de los femicidios y otras cosas similares. Por eso es que hemos establecido comunicación telefónica con una persona que fue la primera directora de política de género del Estado municipal en Necochea. Mirá. Que viene trabajando desde hace mucho tiempo en una asociación civil, una ONG que es Antígona, y actualmente ocupa un cargo de funcionaria en la provincia de Buenos Aires como directora de abordaje integral de las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres y Política de Género de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Leticia Locio, la necochense que ocupa un cargo dentro de la provincia de Buenos Aires. Leticia, bienvenida. ¿Cómo estás? Pacho, Raúl y Adri, te saludamos. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, muy bien. Queriendo dialogar un poco acerca de este día y del trabajo que se realiza en el ámbito provincial y estatal en torno a estas problemáticas que surgen en el marco de esta jornada. ¿Vos cómo vivís personalmente este día? ¿Te da lo mismo ser funcionaria o no en un día como este? ¿Lo vivís de la misma manera o lo vivís de manera más intensa? Bueno, se vive de manera más intensa porque es como dos roles que se juntan, que se potencian en el día de hoy. Por un lado, el rol de militante feminista desde hace tantos años, y por el otro, la responsabilidad de ocupar circunstancialmente un lugar de decisión en una estructura nueva, en este caso como es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que es como un día que tiene esta doble intensidad, digamos, ¿no? De aunar por un lado los reclamos y las demandas de lo que todavía nos falta, conquistar, de pensar en una reforma judicial feminista, de pensar en el acceso a trabajo registrado, en la posibilidad de salarios dignos para las mujeres, las disidencias, pensar en discutir el tema de las tareas de cuidado y por otro lado la responsabilidad como funcionaria de llevar adelante políticas públicas en esta instancia nueva del ministerio que, bueno, es un desafío de poder construir estas políticas que den respuesta a muchas de las demandas que históricamente el movimiento feminista y las feministas hemos planteado en relación al Estado, ¿no? Leticia, te hago esta consulta particular. Sabes que cuando arrancabas tu respuesta decías hace un montón de años que vengo siendo militante feminista. ¿Sentís cierta satisfacción? A ver, que se interprete bien la palabra, satisfacción a la hora de ver todos los cambios y del impacto que tiene el 8M de algunos años a esta parte, digamos que como que todo el mundo se da cuenta que es un día de lucha, de reclamo, de pedir un montón de cuestiones, bueno, todas las que puntualizabas recientemente. Y si podemos poner en una línea del 0 al 100, ¿en qué momento estamos de esto, de la evolución de la lucha de las mujeres y de los logros que se han tenido hasta ahora? Bueno, sí, hay por un lado algo de esto que vos decías, ¿no? Es innegable los avances, es innegable. Por un lado, me parece que lo más auspicioso es la vitalidad del movimiento feminista en la Argentina, la cantidad de feminismos que habitamos. Me parece que eso es maravilloso, la capacidad de organizarnos, la capacidad de potenciar alianzas, porque bueno, hemos ido pudiendo nombrar, pudiendo encontrar las palabras para decir las distintas formas de violencias, de discriminaciones, de desigualdades, y eso ha generado distintos feminismos que van llevando adelante distintas demandas, que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con las violencias en los vínculos sexoafectivos, que tienen que ver con las cuestiones ambientales y el particular impacto que eso tiene en las feminidades y disidencias, que tienen que ver con la necesidad del acceso y el ejercicio de derechos. Bueno, hay tantos feminismos como demandas hemos podido construir y en ese sentido me parece que es
muy interesante y sobre todo también es muy interesante en términos generacionales, ¿no? Tenemos feministas ya de muchas generaciones, desde las más antiguas hasta las más jóvenes, que me parece que con la marea verde de por medio y la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, ahí hubo una incorporación muy masiva, ¿no? de la juventud a los feminismos, que me parece que eso es muy alentador, ¿no? La posibilidad de organizarnos, de reclamar, de demandar, y al mismo tiempo como eso va generando también la posibilidad de pensar, de preguntarnos, de cuestionar y de ir conceptualizando cada vez con más precisión las realidades en las que vivimos para poder transformarlas, por supuesto, porque es un pensamiento que va ligado a una práctica, no disociado de acá estoy teorizando y allá exacto, no, se retroalimenta, digamos. Se tiene que plasmar sí o sí para encontrar una solución, ¿no? Porque digamos, si no, es como que se habla mucho, hay muchas personas como que dicen, no, sí, yo haría esto, yo haría lo otro, pero no, vamos a bajarlo a tierra, vamos a plasmarlo ya mismo para que esto tenga un resultado y una mejora. Exactamente, y también, bueno, además de esta organización y de esta movilización que me parece que a mí me entusiasma y me genera esperanza, digamos, en la posibilidad de transformar, también reconocer las transformaciones que sí hemos logrado, ¿no? Esto, bueno, hay la normativa, la legislación, digamos, es como, me parece siempre que es como una forma muy concreta de poder ver cómo nuestro país ha avanzado en leyes que son tomadas como ejemplo por otros países del mundo, ¿no? A eso yo me pregunta del porcentaje. Yo me refiero mucho a los números, me gustan mucho los números porque reparo en ellos para poder demostrar ciertas cosas. En ese avance de la igualdad, te consultaba, del 0 al 100, ¿en qué crees vos, que manejás tanta info, en qué porcentaje estamos de ese proceso? Yo creo que estamos un poco en el medio. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos mucha igualdad formal, sí, pero todavía mucha desigualdad real. Es decir, tenemos mucha legislación y mucha normativa que nos garantiza acceso a derechos, que nos protege en situaciones de discriminaciones y violencias, que incluso establece algunas medidas para favorecer, ¿no? Como la ley de cupos, ¿no? Que son medidas para favorecer la participación, la incorporación, pero en lo real, digo, y sobre todo en lo particular, yo que vengo trabajando hace tantos años con las violencias por razones de género, seguimos teniendo cifras que son dolorosas. Entonces ahí es donde digo, bueno, tenemos una igualdad formal en la que se ha avanzado muchísimo, claramente, por eso decía esto, las leyes son ejemplo para otros países, pero hay cuestiones en lo real, en lo concreto, donde la aplicación de las leyes todavía tiene dificultades, donde las desigualdades en lo concreto, en lo real, en lo material de la vida de las personas, de las mujeres, de las disidencias, se siguen sintiendo todos los días. Entonces, ahí es donde yo digo, nos falta mucho. También es cierto que son procesos y que no son sencillos y que de alguna manera es comprensible que nos lleve tiempo, porque también poder implementar estas leyes, estas normativas y poder erradicar las violencias y las desigualdades supone una transformación como sociedad. Y esto nos lleva un tiempo y es lógico que lo tengamos que transitar de esa manera. Pero bueno, claramente no es lo mismo hoy decir que el 8 de marzo vamos a estar haciendo una huelga internacional transfeminista a lo que era un 8 de marzo hace unos años atrás, cuando costaba todavía que se entendiera que era una jornada de lucha, costaba que todavía se entendiera que tenía que ver con la historia de trabajadoras en distintos países del mundo que peleaban por mejores condiciones laborales y salariales, que sufrieron en ese momento la represión, digamos, y los ataques por esa lucha que estaban dando, y donde hoy nos encontramos, bueno, demandando muchas de las cuestiones ligadas al mundo del trabajo que todavía hay que modificar. Así que me parece que ahí es un cambio importante, valioso, pero que bueno, que hoy nos va a encontrar de nuevo en las calles, ahí sí, como militantes, reclamando, demandando lo que todavía nos falta. Leticia, una de las tareas que te ha ocupado mucho tiempo en tu función ahí a nivel provincial tiene que ver con la línea 144, ¿no? Contanos un poco cómo es que funciona la línea 144, porque muchas de las problemáticas que se dan tienen que ver puertas adentro y no siempre la gente tiene en consideración esto, que no es que sí o sí tiene que llamar la mujer, sino que cualquiera puede llamar antes de detectar un caso de eso, y me parece que eso podría llevar a la práctica la solución de posibles conflictos que ustedes lo van detectando.
Sí, algo importante es que la línea 144 provincia de Buenos Aires, bueno, por un lado que funciona 24 horas al día, los 365 días del año, es una línea gratuita. Ese es el número telefónico, el 144, pero además hay un WhatsApp y hay un mail que puede ser utilizado como vía de comunicación también. La línea está disponible para el asesoramiento, la contención, la información respecto de situaciones de violencia por razones de género en todos sus tipos y modalidades, ¿no? No solamente para aquellas que se dan en el ámbito doméstico, y que también tiene que ver con que las personas que sufren esas situaciones de violencia no solamente tienen que ser mujeres, también las personas de los colectivos LGTBI+, pueden solicitar el acompañamiento desde la línea 144. Esto me parece importante reafirmarlo porque tiene que ver con una transformación que hemos hecho respecto de las características de la atención de la línea, que tiene cuerpos de operadoras que conforman equipos interdisciplinarios, que tienen una coordinación, que articulan con otras líneas, ¿no? Depende de las características de la consulta. A veces necesitamos articular, por ejemplo, con el 911, con el Ministerio de Seguridad, por si hay una situación que requiere una respuesta en la urgencia, o con otras líneas telefónicas como la de niñez, por ejemplo, o con las áreas género de las distintas localidades, porque en nuestra línea ingresan llamados de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, las operadoras tienen a la mano, por supuesto, los datos actualizados permanentemente de cuáles son los recursos locales, porque además la persona que está atravesando violencia tiene que poder contar con algún espacio de cercanía a donde poder ir a hacer en la continuidad, digamos, del proceso para salir de las violencias, las consultas y recibir los asesoramientos y demás. Leticia, y decimos siempre que la prioridad es que llame la persona que está en la situación de violencia, sí, porque es más directo, digamos, el asesoramiento, pero que también pueden llamar otras personas que toman conocimiento de la situación, ahí quiero reparar, ¿no? Familiares, vecinos, vecinas. Ahí quiero reparar, Leticia. A ver, me imagino que una situación de violencia de las básicas es, bueno, una mujer, están ejerciendo violencia sobre ella va, llama por teléfono al 144, digamos que debe ser la de mayor número, si es que saca una estadística o algo así, de la mujer llamando para buscar auxilio o defenderse, digamos. ¿Qué otros procesos tienen ustedes en cuenta a la hora de abordar una situación de violencia? Digamos, cuando la mujer tiene miedo a no denunciar por represalias, ¿de qué otros modos o qué otras herramientas utilizan como para darse cuenta que hay en algún hogar, por ejemplo, una situación de violencia? Bueno, las llamadas, las consultas que recibimos son muy variadas. Como vos decís, la mayoría de las consultas tienen que ver con este escenario que vos planteás. En realidad, algo importante para decir es que la llamada a la línea en sí misma no constituye una denuncia, ¿no? Justamente la línea está para acompañar ese proceso. Hay personas que llaman sin haber denunciado y llaman porque empiezan a poder registrar, visibilizar que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces empiezan como a consultar para poder ir definiendo lo que está viviendo, lo que está pasando y poder pensar los pasos a seguir. Hay personas que llaman cuando ya hicieron la denuncia, es decir, a veces es el punto de partida, a veces es el punto final, ¿no? O un punto más en el recorrido. Sí. Y justamente la tarea de las operadoras es co-construir con la persona que llama cuáles son las alternativas posibles en esa situación. Sabemos que no hay una respuesta única y lineal porque cada situación es particular. Las personas cuando atravesan situaciones de violencia están en distintos momentos, ¿no? A veces tienen mayor posibilidad de decidir, a veces menos. Hay consideraciones incluso de sus condiciones de vida que también te determinan. No es lo mismo si tenés hijos, hijas a cargo, claro, o si tenés un empleo registrado, un ingreso económico no lo tenés. Digo, bueno, hay muchas particularidades de la situación que hace que el asesoramiento tenga que ser personalizado y específico a cada caso. Esto hace que, bueno, como decimos, cada consulta es diferente. Y por eso yo enfatizaba esto, las operadoras son equipos interdisciplinarios, forman parte de equipos interdisciplinarios para poder armar una respuesta de conjunto también cuando las situaciones tienen otra complejidad. Claro, y fundamentalmente lo que se evalúa son tres aspectos. Las características, como yo decía, de la persona que está sufriendo la violencia, las características del agresor,
las características del hecho de violencia y el nivel de riesgo que surge de todo eso, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo alguien que está con un riesgo inminente en términos físicos de recibir un daño o ya habiéndolo recibido, que una situación que tal vez tiene otros tiempos y que puede ir abordándose, desarrollándose, digamos, a otra velocidad, ¿no? A veces hay situaciones de urgencia y a veces hay situaciones imagino, que pueden llevar más tiempo. Leticia, en el protocolo de la llamada también, uno dice, cuando dice violencia, no sé por qué, pero uno se imagina enseguida a alguien sufriendo violencia física, pero puede ser también violencia psicológica, que también puede aparecer la denuncia, puede ser violencia económica en ese caso, y también es el número al cual se tienen que comunicar para hacer, y me imagino el protocolo de la llamada van como catalogando de qué viene la llamada, ¿no? Exactamente, sí. Otra cuestión importante ahora que decir, que me parece necesario señalar es, si bien decimos la línea es confidencial, por supuesto que la operadora le va a pedir a la persona que llame sus datos, porque hay un registro que las operadoras realizan de cada llamada, que nos permite facilitar, digamos, el proceso de asesoramiento, de acompañamiento, cuando esa persona, por ejemplo, vuelve a llamar. Porque entonces ahí la operadora puede consultar si hubo una llamada previa, qué situación se vivió previamente, qué asesoramiento se hizo. Es decir, es como un poco también poder recomponer la historia de esa situación y no volver a preguntar cosas. Claro, no volver a preguntar cosas que por ahí pueden ser revictimizantes y además demoran tal vez la respuesta inmediata, ¿no? Y sí, claramente las situaciones pueden ser de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, pueden ser de violencia por razones de género en el ámbito laboral, puede haber distintas situaciones de violencia por las cuales se consulte. Por supuesto que ante una situación de riesgo, cuando se está viviendo una situación de violencia, de riesgo físico en ese momento y se requiere una intervención de urgencia, ahí la articulación es con el 911, porque ahí son esos casos donde es necesaria la intervención policial. Nosotras tenemos una articulación muy estrecha desde la línea con el 911, tanto cuando nosotras recibimos consultas que requieren esa intervención en la urgencia, como cuando el 911 recibe consultas por violencia por razones de género, donde ahí nosotras hacemos el proceso de acompañamiento y, por supuesto, el Ministerio de Seguridad tiene que hacer la intervención frente a la situación de riesgo, ¿no? De poder intervenir para el cese del episodio de violencia agudo que se está viviendo en este momento. Pero bueno, hay otras situaciones que tienen otras características que nos permiten trabajar con otro tiempo, ¿no? Excelente. Leticia, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, nosotros seguiremos haciendo hincapié en el uso posible de esta línea 144 por todo lo que esto implica, ¿sí? Sí, me parece que es fundamental y les agradezco porque nosotros insistimos que a veces... digamos, acá tengo la experiencia propia, ¿no? Uno está en un municipio del mal llamado, digo yo, interior de la provincia, porque suena como si hubiera algo central y algo que no lo es, y en realidad todos los espacios son relevantes. Uno piensa, no, esta es una línea que atiende solo en La Plata, o es una línea que solo atiende en Capital. Bueno, no, es una línea que está disponible para los 135 municipios, y es un recurso que justamente sirve muchas veces para animarse a dar ese primer paso, ¿no? Estoy registrando que en mis vínculos estoy sufriendo alguna suerte de maltrato, no me siento bien, algo me está afectando. Bueno, el llamado a la línea es un llamado que tal vez permite empezar a ordenar algo de esto, ¿no? Y a veces es previo a poder acercarme, por ejemplo, al área de género del municipio donde vivo. Okay. Entonces, queremos enfatizar esto, que la línea es un recurso que está absolutamente disponible y abierto, fundamentalmente para quienes sufren violencia, pero también para quienes toman conocimiento de situaciones de violencia y quieren saber cómo acompañar, cómo asesorar, cómo intervenir en esos casos. Excelente, que tengas muy buen día, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Así pasó Leticia Alosio, como les decía, directora de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Política de Género de la Provincia de Buenos Aires. Fue la primera funcionaria de género del distrito de Necochea, que fue uno de los primeros distritos de la provincia de Buenos Aires en contar con esta área, justamente. No me quise meter en números. Yo digo, a ver, me vuelvo a meter con toneladas. Bueno, me encanta porque sabía que lo ibas a tener ahí en el informe. Los números abruman muchas veces, pero sobre todo a temática los números abruman. Sí. Te puede llamar la atención una estadística de un jugador de fútbol, si querés, mirá, hizo tal cosa y este fue su derrotero, su historia. O vale tanto. O vale tanto. Y los números para mí te centran, te ponen en eje y te dicen, te ponen atención sobre una cosa.
los números de femicidios son abrumadores, los tenés ahí. Solo en este 2023, solo en estos meses de 2023 se registraron al menos 52 femicidios en la República Argentina. Según el relevamiento realizado por la Asociación Civil Casa del Encuentro, el año pasado hubo 301 víctimas de violencia, lo que equivale a una mujer muerta cada 29 horas. Yo me quiero detener en esto. Bueno, son 52 hasta el momento, van 30 y pico de días de este año. Llevamos... De 2023 es casi un femicidio por día, ¿no? Enero y febrero tenemos transitados y los días que llevamos de marzo, 60 y pico días, sí, casi uno por día. Casi como lo que nos estamos alarmando de lo que pasa en Rosario. Sí. Bueno, más o menos es bien para alarmarse de lo que está pasando Otra a nivel claro. país. O de estadísticas se habla de 60 y pico muertos en Rosario en lo que va del año. Sí. Imaginá esta estadística solo en violencia de género, nada más. Exacto. Y yo me quiero detener en esta cuestión puntual. El femicidio es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Es una situación extrema. Cuando se llega a eso, se llega a una situación extrema. Antes de eso... ¿Cuántos casos de violencia psicológica, laboral, económica debe haber en el medio? Claro. Denunciados y no denunciados. Exactamente. Por eso hago hincapié en la línea 144. Justamente por ese motivo hago hincapié en la línea 144. No porque soy un iluminado ni nada. Porque está la herramienta, porque están los datos concretos y en el medio pasan un montón de cosas. Y porque cualquiera puede llamar. Cualquiera puede llamar, aunque sea para asesorarse. Che, mira, me parece que estoy viviendo esta situación. Y eso no quiere decir que vas a recibir un repudio en tu casa, ni un ¿viste? No, nada. O sea, che, mira, me parece que a mi sobrina con el novio no le está yendo muy bien. Claro. Me pongo en el ¿Cómo papel me manejo? Che, ¿qué me decís que haga? ¿Cómo me manejo? Eso. Va a haber un gabinete psicológico que le va a decir, mire, como tía, usted como mayor responsable, le puede decir a su sobrina que se fije si está pasando esto. Exactamente. O sea, te van a dar un par de consejos de estándares psicológicos. Protocolos. Protocolos, exactamente. Porque nos podríamos haber adentrado directamente en los números y haber hablado un montón de eso. Me parece que lo más práctico es saber que está esa herramienta, que cualquiera la puede usar, que está a disposición de cualquier persona y que ante cualquier eventualidad se puede hacer uso de ella. Eso me parece que es lo central y que es la información que está bueno que nos quede en este día. Buen tema del día, 8M. Una de las cuestiones que se está buscando en esta lucha del 8M es erradicar la violencia contra las mujeres. Me parece que esta es una buena herramienta a través del 144. Eso. Gracias, Pacho. Por favor, un gusto.